Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Sentido. Hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020. Hoy tenemos un programón de lujo, es la primera parte de un vistazo al panorama del sector energético a 2 años de entrada del nuevo gobierno. ¿Qué está pasando en el sector? Pero antes de ir a la entrevista con nuestros super invitados, este programa se lo quiero dedicar a una de las personas más maravillosas que existen sobre la faz de la tierra y del cual me siento tan orgulloso y estoy locamente por su querer. Ella es mi hermana mía, Laura Prats Maza. Hoy, en este día de tu cumpleaños, te dedico este programa para ti. Muchas gracias por todo lo que eres y todo lo que representas. Dios te bendiga, hermana, siempre. Bueno, pues vámonos a la entrevista porque está muy buena, no se la pierdan. Esto es Energía Tabasco. Gracias. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Energía Tabasco. Como ya les platiqué, hoy es miércoles 18 de noviembre del 2020 y hoy tenemos 2 invitados de lujo. Me permito presentar a Abril Moreno. Ella es directora general de Percepcia 21 Energía. Bienvenida, Abril, ¿cómo estás? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a tu auditorio también por tenernos el día de hoy en tu programa. Muchísimas gracias. No, al contrario, es un privilegio tenerte por aquí. Y también nos acompaña Arturo Carranza. Él es especialista y analista del sector energético, un apasionado como todos los que nos visitan del sector energético. Arturo, qué gusto tenerte por aquí, bienvenido. Gracias, Luis, gracias a Energía Tabasco y es un placer estar con ustedes, con Abril y contigo. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Arturo es primera vez que está con nosotros y seguramente no va a ser la última. Cada vez más voces y mejores voces se unen a esto. Yo agradezco muchísimo. Bueno, pues el título del programa, amigos, es un panorama del sector energético. Estamos prácticamente a 2 semanas de cumplir 2 años que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tomó posesión y queremos ir dando un análisis de lo que ha sucedido en estos 2 años. Ustedes saben que nuestro programa está dividido en 4 ejes, que es medio ambiente, energías renovables, electricidad y petróleo y gas. Entonces, vamos a darle una repasada a cada uno de estos sectores para ver qué opinan nuestros especialistas y sobre todo, ¿qué opina usted, amigo? Amiga, háganos llegar sus comentarios. Estamos aquí a través de nuestra página de Facebook, Energía Tabasco Oficial, y en Facebook, Grupo Presente Multimedios. Gracias. Bueno, Abril, las mujeres siempre van primero, decía mi abuelo, y decía bien el hombre. Así es que, ¿por qué no nos arrancamos con el sector medio ambiente? ¿Cómo está el sector medio ambiente hoy? Hay inundaciones, pero vamos a enfocarnos en la parte energética. Hace 5 años, 6 años, se creó la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente, que es como un brazo escindido, pero sin salirse del cuerpo de la Semarnat, la cual iba a estar enfocada en cuidar el medio ambiente ante el gran incremento de actividad en el sector petrolero. Pero amén de la SEA, pues hay otros menesteres que también han afectado, ¿no? O están ahí en la palestra. A ver, ¿qué opina Abril Moreno del sector medio ambiente? Pues mira, te podría mencionar algunos puntos. La primera es que la SEA, de alguna forma, es un órgano
que regula justamente esta cuestión de medio ambiente, y desafortunadamente todo el sector energético en la parte regulatoria se ha visto muy socavado, muy debilitado. Metieron, desafortunadamente, dicen que Carrizales es el nuevo director, pues es una persona que atiende ampliamente a la gente, pero definitivamente si vemos curricularmente fue una persona que 3 veces intentó tener una posición en los órganos reguladores, y que 3 veces fue descartado por parte del Congreso de la Unión, ¿no? Entonces es una persona que a nivel carrera profesional pues no tiene el conocimiento para realmente fortalecer una institución como la ASEA, ¿no? Entonces, por ahí empezamos que tiene una problemática de un debilitamiento por gente que ya no está especializada. Además, ha habido se han venido recortando las instituciones, o sea, en esta cuestión de tener, digamos, más recursos económicos por parte del gobierno federal, y supuestamente por la parte de la corrupción, y la parte de la, ¿cómo le llaman? La austeridad. La austeridad republicana también, pues se han venido, muchos de los que ya habían venido trabajando desde el 2003 en un fortalecimiento, en una especialización técnica, pues se han venido debilitando, ¿no? O sea, ya no están muchos de ellos. Entonces, me parece que a nivel institucional ya vemos per se una cuestión de un debilitamiento institucional. Por otra parte, te puedo mencionar algunos puntos que el gobierno mismo, en las políticas que ha venido implementando para pensamos que la visión del actual gobierno es tener una CFE y un Pemex fortalecido. Ellos lo llaman que tienen que ser las palancas de desarrollo del país. Entonces, al tener esto, ellos han venido, que ya iremos platicando, modificando alguna reglamentación secundaria, han hecho memorándums y decretos que han venido debilitando también este tipo desde la parte ambiental, la parte eléctrica, y oil and gas, ¿no? Entonces, claro. Toda esta parte. Y vemos esto un claro ejemplo. Nosotros tenemos un acuerdo para París, no recuerdo ahorita la cifra, a ver si ustedes se acuerdan, para el 2035 tenemos un porcentaje, creo, no recuerdo ahorita la cifra no, de que... Era al revés, para el 2024... 24 al 35%, el 35%, ¿no? De energías renovables. Así es. Entonces, estamos viendo que el gobierno empezamos con, por ejemplo, esta cuestión de los certificados de energía limpia, los CELS, que les llamaban los CELS cachirulos o piratas, que trataron de hacer modificaciones a los lineamientos que no les funcionó, para que las hidroeléctricas, o sea, las plantas que ya tenían en el pasado, entraran dentro de la parte de este acuerdo, ¿no? Cuando se había establecido que en el Acuerdo de París era todo lo que a partir del compromiso venía para adelante. Entonces, ahí también hay otro debilitamiento en la materia de medioambiental. Otro tema, tenemos un amigo, compañero muy querido que se llama Víctor Ramírez, tú también lo conoces, ha estado en tu programa. Él lleva 1 año persiguiendo, o sea, cada día reporta, por ejemplo, el tema de la contaminación de las termoeléctricas, que son todas estas plantas legadas que tiene la CFE, en donde se utiliza carbón, en donde se utiliza diésel, en donde se utiliza combustible, es decir, energías fósiles. Ayer justamente, me parece, cumplió 1 año en donde no se ha hecho nada, al contrario, la política pública de este gobierno es fortalecer e incentivar estas plantas. Acabamos de tener justamente un acuerdo en Coahuila, ¿no? Para el fortalecimiento de las pequeñas carboneras, cuando tenemos que estar conscientes que además el carbón que produce México desafortunadamente tampoco lo suficientemente eficiente, o sea, no es un carbón que produzca el suficiente energía calorífica, y por eso es que nosotros tenemos que incluso importar carbón de Australia y de otros países. Sin embargo, por esta política, y llamémosla electoral, del fortalecimiento a los sindicatos o a los pueblos carboneros o a la relación
si en un momento dado con el senador Guadiana, no lo sé, lo desconozco, que tiene empresas de carbón, ellos han venido fortaleciendo todo esto y cada vez tenemos cuestiones más contaminantes. Y por último, para dejarle la palabra a mi querido amigo Arturo, también es que otra de las políticas que vamos a platicar más adelante es, dado que los nuevos parques de renovables, llámese solar y eólica, están generando, son competencia directa de la CFE y de los proyectos y de la visión que tiene el gobierno, han venido metiendo también políticas vía decretos, que afortunadamente ya se lograron los amparos por parte de COFECE, en donde desde la política de SENACE y la política de la CENER de confiabilidad, pues han tratado de frenar la operación de estas, desde las que estaban por empezar a operar hasta las que ya estaban operando, ¿no? Y quieren hacer un cambio de despacho, que también ahorita vamos a platicar sobre eso, en donde, y además los permisos por parte de la CRE se han venido frenando, no están permitiendo la generación de nuevos parques de renovables. Entonces, ¿cómo vamos a generar? ¿Cómo vamos a llegar al Acuerdo de París, por ejemplo, si no logramos tener, si no hay avance en materia de renovables por la visión política que tiene el presidente de la República, ¿no? Entonces, estos son los puntos que yo me quedaré aquí. Te cedo la palabra, mi querido Arturo. Sí, claro. Está complejo, Arturo, está complejo. Es, gracias a Abril, un panorama muy amplio de cómo está el tema. Pero, a ver, Arturo, ¿cómo vemos, independientemente de la COP21 y el Acuerdo de París, que eso sería como optimista, hacia dónde deberíamos de ir, ¿no? Pero hoy, pues tenemos las plantas contaminadoras, un alto porcentaje de derrames y todo esto, en fin, ¿qué podemos hacer o dónde estamos en ese tema? Gracias, Luis. Pues empezaría por comentar que hoy más que nunca creo que está perfectamente acreditado que el tema ambiental no es un tema únicamente pasajero, efímero, sino representa un problema estructural a nivel mundial. En la medida en que la economía global se va desarrollando y que las economías avanzadas, emergentes y en desarrollo van activando sus actividades económicas, en esa misma medida se van emitiendo emisiones contaminantes y hoy en día la emisión de gases de efecto invernadero y el tema del calentamiento global más que nunca está en el centro de las decisiones políticas y empresariales. Se los comento un poco porque hace una semana la Agencia Internacional de Energía publicó su perspectiva energética para el 2020 y el tema central, Luis, Abril, estaba vinculado con la necesidad de emprender acciones urgentes para reducir las emisiones contaminantes y combatir el cambio climático, de suerte tal que, como les comento, el tema ambiental no es un tema, como alguna vez se pensó equivocadamente, de moda, sino es un tema que preocupa y ocupa a los gobiernos y a las inversiones privadas en todo el mundo. En este contexto creo que es perfectamente entendible los esfuerzos que el Estado mexicano viene realizando en las últimas décadas. Hablo, como lo menciona Abril, no solamente de la firma del Acuerdo de París, sino también, para poner un ejemplo muy preciso, la creación y aprobación de la Ley de Transición Energética, que son un andamiaje institucional plenamente sólido sobre los cuales México, el Estado mexicano de manera particular, se ha propuesto y se ha obligado a cumplir algunas metas. Déjenme mencionarles dos metas muy particulares. Para empezar, me gustaría comentarles un poco que debido a que México es una de las economías más importantes a nivel mundial, en esa misma tesitura, nuestro país es uno de los emisores más importantes de contaminantes en todo el mundo. Participamos aproximadamente con el 1.4% de las emisiones a nivel global en términos de contaminación.
Y en función de eso, en la firma del Acuerdo de París ya lo establecía, lo comentaba un poco Abril, México se comprometió a reducir sus emisiones contaminantes en un 22% de todas las actividades económicas que se realizan, no de manera exclusiva en la parte energética. Si queremos hablar de la parte energética, como les comentaba, está la ley de la transición energética, donde se fijan el porcentaje, ya lo dice Abril, de generar electricidad con fuentes renovables en un 35% hacia el 2024. Para el 2041, México 40, exacto, perdóname, está comprometido a reducir un porcentaje del 43%, está comprometido a generar electricidad con fuentes renovables en un 43%. Esos son los compromisos a los que está obligado el Estado mexicano con la firma de diferentes instrumentos y con el establecimiento de algunas leyes que operan aquí en México. ¿Cómo estamos, Luis? ¿Cómo estamos, Abril? Bueno, pues veníamos con un ritmo realmente muy sólido en los pasados años en términos de cumplir con los compromisos internacionales y nacionales. Con el cambio de administración, las prioridades, ya lo dijo Abril, han cambiado un poco, o yo me atrevería a decir, ha cambiado sustancialmente, y lo que era el respeto, el cuidado, la necesidad de combatir el cambio climático y de apegarse a metas ambientales, un segundo, y hoy en día la prioridad, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, a la visión del presidente que cotidianamente insiste, es el rescate del sector energético. Y esto implica, ya lo dijo Abril de manera muy clara, el fortalecimiento de las empresas públicas. Pero para cerrar mi participación, Luis, Abril, creo que el tema ambiental no puede pasarse desapercibido, no puede pasar a segundo plano en la medida en que es un problema crítico en todo el mundo, y en función de eso el gobierno acertaría en ponerlo en el centro de sus decisiones económicas, sociales y políticas. Exactamente. Sin embargo, pues parece que no va a ser así, por dos razones muy importantes. Primero va Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. En segundo término va Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, y en tercer término va Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Yo no dudaría, y con esto cerramos el tema ambiental, que México estuviera saliéndose del Acuerdo de París por ahí del año 2022 o 23. Dime, Abril. Déjame hacer además un comentario que es importante que tenemos que tener en el foco en México es, bueno, además de que tenemos la ley de transición energética, como bien dijo Arturo, también tenemos una de cambio climático que es importante que tengamos en la vista. Pero lo que realmente quería decirles eran dos cosas. Una es que Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, porque es prácticamente un hecho que va a ser el nuevo presidente, trae una visión ambientalista, una visión en donde va a fortalecer la parte a la empresa, a la industria de renovables, y en donde va a regresar al Acuerdo de París. Entonces, esto puede también significar de manera institucional, porque no va a ser a través de tweets y de amenacitas como estábamos viviéndolo con el presidente Trump, pero sí puede empezar a generar una especie de presión o de influencia al gobierno mexicano. Y también hay varios inversionistas con el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, tanto canadienses como de Estados Unidos, norteamericanos, que han venido a invertir en materia de renovables. Y también en un tema que es el gas natural, que es justo el energético que nos va a ayudar a hacer esta transición, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es posible que en esta ocasión, ahora sí, el nuevo presidente vaya a hacer caso de estas agrupaciones, estas asociaciones internacionales, incluso de los legisladores, porque como decía Pablo Zárate y Gonzalo Monroy, logró, ¿cómo se llama? El presidente López Obrador logró que se unieran los republicanos y los demócratas en una carta para hacer alguna presión para fortalecer o proteger sobre todo las inversiones de estos países, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante. Y otro que comentó Arturo, que me parece también muy relevante, es que la parte de las empresas, como es una cuestión internacional, esta tendencia, y ya más que una tendencia, es una urgente necesidad que se está viviendo, las empresas, no solamente el sector energético,
sino cualquier tipo de empresas de alimentos, de productos de higiene, etcétera. Las grandes transnacionales están trabajando junto con el PNUD, por ejemplo, para estar trabajando en varios capítulos, en varias mesas de biodiversidad, de agua, de etcétera. Están trabajando en pro de la sustentabilidad del medio ambiente. Entonces, por parte de la iniciativa privada, se está trabajando en este cambio. Desafortunadamente, como dijiste, primero en 1, 2, 3 es Pemex-CFE, Pemex-MF, PP-CFE, Sí. Y tristemente el presidente de la República no ha querido darse cuenta de la gran problemática, y tú, en el estado donde vives, tienes un grave problema. Los dos estados que más enfrentan, según estudios internacionales, que más van a enfrentar el cambio climático son el estado de Tabasco y el estado de Chiapas, y por eso es parte, independientemente de lo que puedan generar las hidroeléctricas, es parte de por qué están teniendo las inundaciones al grado que tienen. Se estima que pueden tener un estado incluso dividido por agua en unos 30 años aproximadamente, o 40. Entonces, es un tema muy grave que se tiene que En 20 trabajar. años se supone que Villahermosa está a orillas del mar, en 20 años. Pero bueno, amigos, hagamos una pequeña pausa porque este programa debería de durar 3 horas, caray. No se vayan, estamos platicando con Abril Moreno y Arturo Carranza. Esto es Energía Tabasco, está muy bueno el programa. Gracias. Directorio de la Industria Energética Mexicana te ofrece la mejor opción en la búsqueda de empresas, productos o servicios de acorde a tus necesidades. Da clic en nuestra página directoriopemes.com, donde encontrarás todos los proveedores, compradores y operadores en un mismo sitio. Listo, amigos, ya estamos aquí de regreso. Estamos platicando con Abril Moreno y Arturo Carranza, especialistas, analistas del sector energético, ya con una trayectoria importante. Oigan, pues el sector eléctrico, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad ha venido dando medio tumbos, está la orden de que hay que reforzarla, Arturo, y de hacerla crecer. ¿Y qué onda con las renovables? Porque ahí es un tema mezclado, o sea, no podemos hablar de una sin la otra, ¿no? Pero ¿cómo vemos el sector eléctrico en el país? Porque yo siento que la demanda se la va a comer a la Comisión Federal de Electricidad muy pronto. Claro, Luis, haciendo un esfuerzo por ligar nuestro primer bloque con esta pregunta tan pertinente que estás haciendo, me gustaría empezar comentando que en la medida en que el crecimiento económico en México ha continuado en esa misma medida, las empresas, la industria nacional ha demandado más energía, ha demandado más combustibles, y en la medida en que las empresas vienen demandando más energéticos, y no solamente en términos de volumen, sino en términos de mejores precios y la garantía de que puedan contar con ellos, pues las empresas, la empresa del Estado, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, cada vez estuvo en menos posibilidades de poder garantizar el abasto de energéticos de electricidad a precios competitivos y en el volumen. Y en función de esto es que hace algunos años la administración pasada, todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo para, digamos, construir un andamiaje institucional que permitiera que tanto la empresa del Estado como las empresas privadas, en un marco de competencia, pudieran garantizar la electricidad para que el país pudiera conservar el ritmo de crecimiento que se venía dando en años pasados. Y no solamente eso, el objetivo era, como te comento, contar con energía a precios competitivos, pero también un ángulo muy interesante de la reforma energética era que esto se diera a partir de fuentes renovables que emitieran un porcentaje mínimo de gases contaminantes a la atmósfera. Es decir, la fórmula que se planteó en la administración pasada era muy interesante y exitosa si lo vemos en términos concretos y objetivos. En función de eso es que
en el 2013-2014 se amplió el margen de participación de las empresas privadas en la industria eléctrica. Hay que recordar que las empresas privadas ya podían participar en la industria eléctrica, pero en un marco muy poco flexible, es decir, podían generar su propia electricidad para consumirla y algún excedente se lo podían vender a la CFE, el autoabastecimiento, pero con la reforma energética lo que se intentó y se logró afortunadamente fue un poco que las empresas privadas pudieran participar en la generación de electricidad y eso fue realmente un éxito. La reforma energética lo que hizo fue, como ya lo comento, que la CFE pudiera competir en la generación con las empresas privadas y en eso estábamos justamente nada más un poco para concluir. Hablo no solamente de que el objetivo de garantizar electricidad a precios competitivos y con fuentes renovables se cumplió, sino también el hecho de que las empresas que llegaron a invertir aquí en México, hablo de empresas con proyectos de fuentes renovables, trajeron inversiones que aumentaron la actividad económica y en ese sentido hay que tomar en cuenta que la reforma energética ha sido bastante exitosa, Luis. Claro, claro, y es que así era el amarre, Abril, ¿no? O sea, si necesitamos más energía porque vamos a seguir creciendo, aunque crezcamos a los niveles del 2%, que fue prácticamente el promedio del sexenio pasado, pues el 2% de la cantidad de gigawatts que se consumen en el país es una cantidad bárbara de energía. Entonces vamos a necesitar crecer. Metamos no tanto a competir, sino traigamos gente que ayude a evitar el colapso. O sea, es que yo creo que no era traer a competir, porque de ahí viene el tema de, ay, es que la competencia es desleal porque ellos están muy preparados y subvencionados y aquí la CFE. No, señores, porque finalmente el control de la transmisión y la distribución sigue siendo de CFE. Entonces, para mí no es competencia, para mí es súmense, ¿no? Sí, definitivamente, Luis. La realidad de las cosas es que me parece que la visión es equivocada, porque en este sentido de que son contratos leoninos o vienen a competirnos a nosotros, creo que cada quien es especialista en lo que es. Lo que conformó la reforma energética fue que la CFE fuera un jugador más en materia de generación y se quedara con la asignación de la transmisión y de la distribución. Claro. Y que además también fuera un jugador más en la parte de la comercialización. Ahora, se ha visto que en donde ellos podrían tener este mayor crecimiento y mayor ventaja y mayores ingresos, puede ser en esta materia de transmisión y distribución. Sin embargo, han frenado frenaron las subastas, no solamente las de largo plazo en materia de competencia, sino también frenaron las subastas de transmisión. Estas subastas de transmisión, la realidad de por qué las frenaron, o sea, el fondo de esto es porque a quienes ayudan más en un momento dado supuestamente es a la iniciativa privada. Claro. Y sin embargo, no ven que hay una afectación muy fuerte porque las líneas están saturadas y porque Baja California no puede conectar con el país, porque tiene que consumir energía más cara porque viene de Estados Unidos, porque el centro del país también requiere más, porque hay un incremento en la demanda, un creciente incremento en la demanda de energía eléctrica y no lo están considerando, ¿no? Fíjate que hay un estudio que me gustó mucho que hizo el ITAM, en donde, aquí lo estaba apuntando hace un momentito, hicieron un comparativo con el PEF del 2018-2032, en cuánto se va a invertir o cuánto se tiene previsto para invertir en generación, en transmisión y en distribución, y para lo que se requiere la inversión para cada uno, por ejemplo, el PEF le falta 8 veces lo que se va a invertir para poder llegar a la necesidad de cubrir la generación. Para la transmisión es 4 veces y para la distribución son 5 veces. Es decir, el Estado no tiene la viabilidad económica para poder invertir en las necesidades reales que nosotros tenemos. Y si hablamos de precios, como hablaba Arturo,
las encuestas, las subastas a nivel internacional, para el 2017 nosotros habíamos logrado con las eólicas un precio promedio de $20 megawatt hora. Hoy la subasta, que es la más barata, que es la de Portugal, está en 13.3 dólares el megawatt hora. También fue dólares en la de México, perdonen. Entonces, esto quiere decir que de $20 ya bajó a $13 ha venido bajando. Y si hacemos un comparativo, en las memorias de cálculo de las tarifas de suministro básico de la CRE, vamos a podernos dar cuenta como, por ejemplo, el promedio de precio de las plantas legadas, que son carbón, diésel y combustible de la CFE, más o menos en precio unitario andamos por pesos en 1900 y pico, 1967 pesos el megawatt, versus las de subastas están en 300, o sea, son 300 y pico, más le sumas las CELS, quedan en 680 más o menos. El comparativo entre 1967 a 600 es más o menos cerca del 70% de diferencia del costo entre una y otra, Luis. Entonces, este dogmatismo y esta ideología lo único que está generando es que son más costos para el Estado, que si bien no nos los van a cobrar en la tarifa eléctrica, porque, pues, por ejemplo, en la parte residencial, 40 millones de personas estamos subsidiados, ¿no? Pero sí lo vamos a estar viendo porque el gobierno necesita para sus finanzas públicas dinero. Y nos van a, por un lado, por el otro, o va a haber una reducción en materia de servicios como salud, educación y este otro tipo de cuestiones, o vamos a tener un impacto en algún momento después del 2021, porque prometió que en los primeros 3 años no iba a haber incremento de impuestos en nada. Seguramente en algún otro momento van a encontrar la forma de cómo meternos estos impuestos para poder tener un equilibrio en las finanzas públicas del Estado por la cantidad de subsidios y por la diferencia de precios entre una cosa y otra. Yo veo 2 problemas que pueden llegar a suceder. Las líneas de transmisión van a quedar saturadas. No, ya están. Ya pero hay no, de pero saturación. al grado tal de que ya no transmitan más, de que ya no se pueda generar ni un guatito más de lo que se está generando. Ese es un grave problema, porque en los próximos 3 años hay plantas que van a entrar en operación. Pues qué pena. Eso puede abrir entonces o licitas el tema de las líneas de transmisión o de plano lo abres. Y el tema más preocupante que acabas de tocar tú, Abril, es, señores, se acabó el subsidio. Porque si tú le preguntas a Manuel Bartlett, él te diría, yo hoy le quiero subsidio a 40 millones de hogares. ¿no? Y además no los dejo actuar con la generación distribuida, porque eso en algún momento de la vida yo lo voy a vender. Fíjate que, nada más haciendo un paréntesis, yo creo que dentro de toda la limitación y freno a permisos y todo esto, creo que la generación distribuida es uno de los pocos sectores en materia privada que van a poder seguir teniendo un crecimiento. Entonces, o sea, que cada vez más gente pueda tener sus techos, oficinas, empresas de tanto los que estamos yo no sé si estoy en la DAC, pero los que estamos sí, no lo sé, si estamos en la tarifa alta en residencial o en los pequeños comercios e industrias de mediana tensión, posiblemente cada vez va a haber más paneles en los techos, ¿no? Creo que es de los pocos sectores que van a poder, mientras no metan otro memorándum o decreto que también los frene, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues vamos a una pausa, amigos. Estamos platicando con Abril Moreno y Arturo Carranza. Esto es un panorama del sector energético a 2 años del gobierno. No se vayan, está bueno el programa. Ya volvemos. Gracias. Gas Oil Integrated Services. Ofrecemos soluciones integrales para la industria petrolera, contribuyendo a la incorporación de hidrocarburos. Nos respaldan más de 70 estudios especializados y operaciones en los principales campos petroleros del país. Contamos con la capacidad técnica y tecnológica para desarrollar proyectos en toda la cadena de valor del sector energético. Asignación de personal operativo,
seguimiento operacional durante la perforación, suministro de materiales y equipos especializados, caracterización de yacimientos durante la perforación con tecnología de alto nivel a través de espectrometría y geoquímica del yacimiento. Podemos identificar las zonas de hidrocarburos en solo 48 horas. Somos una empresa mexicana del sureste y tenemos la experiencia. Gas Oil Integrated Services. Listo, amigos, listo, ya estamos otra vez aquí en su programa Energía Tabasco. Estamos platicando, como ya les habíamos comentado, con Abril Moreno, directora general de Perceptia 21 Energía, y Arturo Carranza, ya te quiero cambiar el nombre, Arturo Carranza, que él es analista y especialista en el sector energético. Así como lo ven de joven, él sabe bastante del sector energético. Oigan, pues ya platicamos de la electricidad y la problemática que hay, la problemática del medio ambiente y los compromisos que no estamos cumpliendo y que a final de cuentas hay de dos sopas, o los cumples, ¿no? Porque son compromisos mundiales. Y en electricidad, pues, o licitas, porque pues el país te lo va a demandar. O sea, nosotros los mexicanos, ok, nos van a racionalizar la luz. Ay, no, por Dios, mejor eso no lo pensemos. Entonces, vámonos al tema más importante para el gobierno de este país, que es el tema del petróleo. Y esto es por Petróleos Mexicanos, la empresa productiva del Estado, que cada año le está costando al país una muy buena cantidad de dinero y que no se ve, al decir de algunos especialistas, que la luz le vaya a llegar pronto. Yo, por mi parte, sí sé que ya el número de proveedores a los sigue creciendo y esa deuda ya anda arañando los 200,000 millones de pesos para el cierre de noviembre. A ver, Abril, ¿dónde estamos con Pemex y dónde ves tú el tema? Porque ya la secretaria Nale dijo que posiblemente, hablaríamos de farm outs el próximo año. Pues ojalá, Luis, ojalá realmente haya farm outs y no solamente sean contratos de servicio como los que se han estado proponiendo, porque pues a las empresas transnacionales no les termina de convenir ese esquema, ¿no? Regresar a back to the basics, sino realmente a lo importante es que se lance, o sea, fortalezca la producción a través de esto que salió, de este modelo de farm outs que salió a partir de la reforma energética del 2013. Pues yo creo que lo que estamos viendo es que estamos lejos y lentos de poder realmente tener un incremento en producción. Vamos a ver, tenemos a más o menos un 1.7 millones de barriles diarios aproximadamente, de los cuales creo que como 50,000 son por parte de la iniciativa privada. Sabemos que muchas de las empresas, pues como es natural en la parte de exploración y producción, pues han tratado de buscar y de repente se dan cuenta que pues que los campos pues no funcionan, entonces han venido retirando, ¿no? La producción de petróleo no se va a acabar en 20 años, se va a transformar. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la tendencia es ir cambiándonos a autos eléctricos, quizás en la cuestión de aviación al hidrógeno, o sea, vamos a ir cambiando nuestros modelos de consumo de energía. Entonces, nosotros ya nuestros campos ya son muy viejos, ya no tienen la misma producción, vienen en declinación, donde tenemos de hacer uso de las nuevas tecnologías y donde tenemos mayor oportunidad de un crecimiento en la producción, viene siendo en aguas profundas y, le guste o no al gobierno, en el fracking. Pero ya en el plan quinquenal creo que fue en el de la CNR, ya anunciaron que el fracking se elimina. O sea, ya no lo van a utilizar, solamente lo que están ahorita ya los campos que están, pues que ya se están trabajando, esos van a continuar, pero no va a haber ninguna oportunidad para nuevo fracking. Y eso también tiene afectaciones para estados como Tamaulipas y todos los que vienen en esta
no sé si se llama la cordillera, Coahuila, que tienen esta línea de fracking, que tienen estas oportunidades de sacar un gas natural, gas natural o un petróleo de lutitas, exactamente, ¿no? Entonces, venimos lento en este sentido. Si apenas el próximo año vamos a empezar si aceptan los farm outs, esto quiere decir el próximo año es 2021. Estamos hablando que si bien nos va, quizás para el 2029, no, 26. No, son como 7, 8 años más o menos los que se tardan en, ¿no? Entonces, 2027, 2028 empezaremos a tener una mayor producción en ese sentido. Mientras tanto, seguimos con la declinación de nuestra producción, ¿no? Entonces, veo muy difícil que se vaya a lograr el 1.9 millones de barriles que estaban esperándose para diciembre. O sea, en un mes esto va a ser imposible. O sea, si no lo han logrado en un año, menos lo van a lograr en un mes. Entonces, creo que vamos muy lento en ese sentido. Lamentable que no hayan frenado esta parte del fracking. Ojalá saquen la parte de los farm outs, porque el gobierno por sí mismo, Pemex por sí misma, no puede lograr toda la producción que se está esperando. Y además tenemos un tema internacional, que es el tema de precios, que ahorita lo que se vino hablando con la OPEP, que no se va, más o menos se esperan precios de entre 40, 50, 55. De hecho, creo que la mezcla mexicana, lo estaba viendo hace un rato, andamos sobre los $40, ¿no? Entonces, también ese va a ser un tema, porque van a seguir los recortes por parte de la OPEP, no vamos a poder tener este crecimiento. La demanda sigue baja por la cuestión del COVID, y si hay nuevos picos de COVID, de pandemia en todo el mundo, pues va a seguir baja. Entonces, sí me parece que hay frentes abiertos en muchas partes, ¿no? Por una parte, no estamos teniendo el crecimiento que debemos, no se incentivó y no se continuó con la parte de los farm outs y el crecimiento al ritmo que debería. Hay una baja de la demanda, y va a haber una transformación en un mediano plazo del uso de energéticos, ¿no? Eso es como un panorama, podría ver, general de lo que está sucediendo. Arturo, el tema ya nos plantea Abril que pues tendremos una producción elevada, pues por allá del 24 al 28, ¿no? Pues vamos a ponerla al 24, ¿no? Vamos a poner que en el 24 tengamos 2.2 millones de barriles. Si la demanda sigue a como está hoy, pues resultará que o inundamos el mercado o tendremos una buena cantidad de barriles para refinar. No sé en dónde, pero tendremos una buena cantidad de barriles para refinar. Perdón, hay un excedente de combustible y de diésel también, de combustible y de diésel, a la par. Yo siempre he dicho que el combustóleo se lo deberían como cuesta muy barato la producción de combustóleo, ¿por qué no mandan las pipas de combustóleo a Centroamérica? Centroamérica necesita mucho chapopote para pavimentar, ¿no? Porque cada vez que llega un huracán se destruyen las ciudades, o sea, es bien triste, pero que se lo regalen casi el combustóleo, ¿no? Pero a ver, ¿hacia dónde entonces ayudarle a Pemex? Porque además para el 2024 esta producción, que si llegamos al 2.2, pues ya no van a ser 50,000 los barriles privados. Yo creo que ya podríamos llegar a 150,000, ¿no? Sí, me quedo con tu reflexión sobre el tema de que parece que las inversiones que se están ejecutando actualmente en Pemex no tienen mucho futuro. En lo particular, creo que deberíamos estar discutiendo cómo insertar a Pemex en un contexto donde las energías limpias cada vez están teniendo una mayor relevancia. Y hoy en día estamos discutiendo sobre la viabilidad de un proyecto, hablo de Dos Bocas, que en un horizonte de mediano plazo no va a hacer mucho sentido en términos económicos ni ambientales. Pero déjenme regresarme un poco, retomando lo que decía Abril,
la situación de Petróleos Mexicanos en términos financieros y operativos es sumamente compleja. Aunque la empresa reportó un rendimiento neto en su tercer trimestre de este año, la realidad es que tiene una deuda total muy alta, más allá de los 100,000 millones de dólares, y esta deuda también está asociada con la deuda que tiene con sus proveedores. Y se los comento porque parecería que la idea de esta administración de que va a hacer de Petróleos Mexicanos una palanca de desarrollo parecería resultar muy frágil, sobre todo por la complejidad financiera y operativa de Petróleos Mexicanos. Hay que retomar, insisto, esta idea de que el reto de Petróleos Mexicanos hoy en día es muy complejo, sobre todo si consideramos que por instrucciones de las autoridades tiene que invertir a lo largo de la cadena de valor de la industria petrolera, y no solamente tiene que realizar actividades en exploración y producción, sino también tiene que realizar actividades en refinación y tiene que realizar actividades hasta en petroquímica, y la verdad es que por la complejidad financiera y operativa no puede cubrir todas estas necesidades, y de ahí un poco de lo que tú sugieres, Luis, en el sentido de que es necesario, y me llamó mucho la atención lo que decías en el bloque pasado, la necesidad de complementarse, es decir, hay que echar mano de los privados, porque lo que puede hacer una empresa lo pueden hacer mucho mejor dos o más, o tres, cuatro, cinco, Mira, seis empresas. no sé si sea mejor, pero a ver, donde uno empuja un carro y llegan 10, pues te juro que va a ir más rápido ese carro, ¿no? O sea... Sí, y esta idea del carro me gusta mucho porque hice un esfuerzo por orientar mi discusión al tema económico, porque el sector energético está muy ligado a la actividad económica. Entonces creo que si las autoridades muestran sensibilidad para retomar lo que se conoce como los farm outs, podríamos estar en condiciones de alcanzar las metas tan ambiciosas en términos de exploración y producción. Y no solo eso, déjenme insistir, no se trata solamente de alcanzar unas metas, sino también de fomentar mayores inversiones para que la actividad económica alcance el potencial que tiene nuestro país. Y tenemos que empezar a hablar también de Petróleos Mexicanos hacia el futuro. Yo, la verdad, analizando lo que está pasando en la industria petrolera, veo que las empresas como Exxon, como Shell, se están transformando y están modificando su cartera de proyectos para pasar no solamente a exploración y producción de hidrocarburos, sino también para hacer empresas energéticas que tengan inversiones en hidrógeno verde, que tengan inversiones en energías renovables. Y si México no llega temprano a esa discusión, otros países nos van a comer el mandado, Luis Abril. Así es. El tema está, y coincidiendo un poco en lo que dicen ustedes, y creo que por ahí debería de ser, Pemex debería de soltar la petroquímica como hace 25 años, el presidente Zedillo quiso, pero soltarla de veras. No decir, ay, bueno, les vamos a soltar, bueno, ya no, bueno, sí, pero no, no, pero sí. No, a ver, Pemex ya no tiene nada que ver con petroquímica. Yo enfocaría el trabajo en la exploración, porque ese es fundamental. Claro. La producción, que también, pues ahí es donde está el recurso, ¿no? Y en el transporte, o sea, en el midstream, ¿no? Porque ahí también hay una buena cantidad de lana, ¿no? Pero la parte de la secundaria, la petroquímica y la refinación, Comper, o sea, ¿qué beneficio tengo con la refinación? Pues no tanto, Arturo. Sí, Luis, creo que tocas uno de los temas más fascinantes en el sentido de qué es lo que le falta a las direcciones de las empresas públicas hoy en día. Definir las dimensiones de sus esfuerzos. No pueden hacerlo todo, no solamente en Pemex, que tú ya lo dices muy bien, sino también en la empresa pública de electricidad. Una empresa no puede ser eficiente en generación, en transmisión, en distribución y en comercialización, porque son negocios que se pueden llegar a contradecir.
Entonces, creo que si existiera una visión empresarial con criterios ejecutivos, esta parte que tú comentas de tomar decisiones racionales y de negocio, podría llevar a estas empresas, hablo de Pemex y CFE, a tener un mejor rendimiento. No nada más esas dos, Arturo, porque, y aquí Abril nos puede dar un buen punto, ella trata con muchísimos empresarios privados, ¿no? Que si bien no está en la parte del gobierno corporativo y todo eso, es tanta sumisión que ha hecho en la parte de la comunicación que ha llegado hasta allá arriba, ¿no? En la parte del gobierno corporativo, y yo creo que el Estado creó estas empresas para generar primero un monopolio, ¿no? Después, para garantizar la producción y o fabricación de bienes y o servicios de gran trascendencia para el país. Por ejemplo, Conasupo, el abasto de alimentos, ¿no? Podríamos dejárselo en manos privadas siempre, ¿no? La producción de leche, no se la puedes dejar siempre a los privados. La producción en el campo, ¿no? O sea, tiene que haber una producción. A ver, agarremos una parte, ¿no? Porque si no, la gente pobre, pues, ¿dónde va a comer? Siempre va a haber pobres, ¿eh? O sea, eso de que vamos a erradicar la pobreza, ningún presidente ya lo dice, porque eso siempre va a existir. O sea, Paul Getty lo dijo hace 60 años. O sea, ustedes dividan todo el dinero del mundo y en 20 minutos estamos igual. O sea, porque hay el que gasta y el que no gasta, punto, ¿no? Y el que invierte. Pero a ver, Abril, para ir cerrando el tema, ¿hacia dónde debería de mirar Petróleos Mexicanos, el gobierno? Porque vienen los siguientes 4 años, que son de písale el acelerador, concretamente, para que entonces el proyecto sea transeccional. Pues mira, nada más un paréntesis. Hay que recordar que Pemex no se formó por un monopolio, se formó por una protección a los trabajadores. Entonces, que estaban, ¿no? Entonces, de ahí se conforma, pero no era esa visión monopólica, sino la visión monopólica se vino dando porque de repente se quedaron con los brazos cruzados y con muchos problemas internacionales por todas partes y no les quedó de otra más que ellos generar todos los servicios y todas las necesidades que tenía el país. Claro. Pero en ese entonces éramos 40 y tantos millones de habitantes, hoy somos 130 millones de habitantes, ¿no? Entonces, hoy un gobierno por sí mismo no puede cubrir todas las necesidades de todos los habitantes. Se necesitan el sector privado, el tercer sector, o sea, es decir, la sociedad civil y el gobierno. Se necesita una cuestión tripartita para poder salir adelante y eso es una visión que no entiende el presidente de la República, que quiere vivir en el pasado. Y en cuanto a hacia dónde debería de virar Pemex, pues lo acaban de decir ustedes bien claramente, o sea, tiene que caminar hacia donde están caminando hoy Exxon, BP, todos están reportando reducciones en la parte de exploración y producción, están reportando que quieren un crecimiento hacia la transición energética. Entonces, me parece que estas empresas tienen que caminar hacia allá, adelgazar lo que no les funciona, como bien dijiste, o sea, esta idea de un mercado endógeno en donde produzcamos y generemos la misma producción de gasolina. Digo, una cosa es la producción general de todo lo que cuando se mete al Sistema Nacional de Refinación, lo que nos reportan generalmente es lo que se produce de diésel, de varios petrolíferos. Pero si realmente extraemos la parte de las gasolinas, Arturo, y tú no me vas a mentir, tú puedes dar los datos más exactos seguramente de esto, realmente nuestra producción de gasolina es de este tamaño, Luis. Entonces, claro, sí, realmente el mantenimiento de las estructuras de refinación están muy dañadas, tenemos un sobreprecio por la parte del pago al sindicato, porque mientras en Estados Unidos quizás una refinería opera con 200 personas, nosotros operamos con 1,000 personas o con 800 personas, o sea, hay muchos problemas estructurales de base que son muy difíciles de que Pemex los pueda resolver. Entonces, a mi parecer es eso, es una definición de realmente hacia dónde van, caminar hacia la tendencia mundial, porque si no nos vamos a quedar atrás, adelgazar las estructuras que no nos funcionen,
y tratar de resolver, que es también muy difícil, este sistema de las pensiones, de las deudas que está teniendo Pemex. O sea, no hay dinero que alcance para poder fortalecer en este momento a Petróleos Mexicanos, y es como un pozo sin fondo que el gobierno va a estar. Hoy leí algo de que ahora querían que también, creo que el Banco de México entrara, sí. que no la leí bien, entonces no se la puedo comentar, pero se me pararon los pelos de punta cuando leí. No la leas título, porque te va a dar un ataque epiléptico. Entonces, y al miocardio directo. ¿De dónde, Luis? Ese dinero se necesita para otras necesidades que necesita de la población mexicana, ¿no? Hay que ser eficientes y no hay que ser ideológicos y dogmáticos. Eso sería lo que yo te podría decir. Sí, esa nota plantea por un consejero de Pemex, Paullada, planteó en junio que ¿por qué no los excedentes de Banjico, que son las reservas del país? Banjico tiene por ley, no puede invertir en moneda nacional, esa es una, y dos, hay ciertas restricciones a la inversión, ¿no? Entonces no podría invertir en Pemex, sin embargo puede comprar la deuda de Pemex del corto plazo. Los vencimientos que vienen en 21, 22, 23, estamos hablando de alrededor de 13,000 millones de dólares. Ahí se las dejo. Arturo, ¿con qué nos quedamos entonces ya para cerrar? Pues, primero que nada, agradecerte a ti y a Abril por esta tan agradable conversación. Segundo, hacer una reflexión sobre la necesidad de sacudir el árbol para llevar a nuestro sector energético a un ritmo de crecimiento más acelerado, y en función de eso para que la economía también crezca a ese mismo ritmo. Y para eso, y ya lo decía Abril, Luis, hay que hacer menos política y más decisiones racionales. Así es. Muchísimas gracias, Arturo. Abril, cerremos. No, pues muchísimas gracias. Mi cierre simplemente es agradecerte, Luis, igual que como dijo Arturo, por la oportunidad de estar con ustedes, de platicar con mi querido amigo Arturo, que la verdad siempre es una delicia platicar con él, y a tu público. Y eso, simplemente es, creo que tenemos que, la cuestión aquí es ser eficientes, no ser ideológicos, tener el diálogo abierto con el sector empresarial, porque no existe el diálogo abierto, tener, que entiendan que se necesita un juego, un piso parejo para todos, que no son el diablo, ni son la competencia, ni son el mal, el empresariado privado, que es un coadyuvante para generar un desarrollo y crecimiento para el sector, que entonces metan mayor regulación y más normatividad para que entonces se reduzcan los temas de corrupción, pero no es erradicar las cosas nada más porque sí, sino es tener un equilibrio para que las cosas funcionen, Luis. Entonces, yo me quedaría con eso, pues ya, pues muchas gracias. No, es que es difícil cerrar un tema tan importante y sobre todo tan apasionante como es el sector energético. A veces la vida no nos da chance, pero pues bueno, les agradezco infinitamente el favor de su atención. Arturo Carranza, Abril Moreno, muchísimas gracias. Amigos, los vamos a tener pronto a ellos dos en nuestro programa que vamos a hacer. Vienen dos programas muy buenos y aquí es primicia. El próximo miércoles 25 de noviembre es nuestro aniversario, así es que vamos a hacer un programa súper especial. Y el día 2 de diciembre... son 2 años ya del actual gobierno de Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente de este país, y vamos a hacer un análisis con muchas voces. Arturo y Abril seguramente van a estar en ese programa. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, ya para venir y despedir el programa. Gracias, no se vayan. Gracias a nuestros invitados. Buenas tardes. Gracias a ti, Luis.
En el Directorio de la Industria Energética Mexicana fomentamos los vínculos de comunicación entre Pemex, CFE, IMP, CENER y los grandes contratistas con sus principales proveedores de bienes y servicios nacionales y extranjeros. Contamos con más de 40 años de experiencia, brindando un servicio profesional a las industrias petrolera, petroquímica, química, eléctrica, metalmecánica, manufactura, de la transformación y energías renovables. Programa. Hola amigos, ya estamos aquí de regreso, terminando el programa. Tuvimos un pequeño retraso al principio, pero bueno, antes de que terminemos el programa, quiero recordarles que lamentablemente aquí en el estado de Tabasco las cosas, aunque ya no ha llovido tanto, no han estado tan bien. Entonces apelamos nuevamente desde aquí un llamado al corazón de todas y todos ustedes, nuestro público y toda la gente que quiera apoyar a los hermanos tabasqueños. La Fundación Canacintra, a través de la Canacintra Tabasco, a través de la Fundación Canacintra, está llevando a cabo la aceptación de donativos para que, por favor, ahí lo tienen en la pantalla, los números de cuenta, para que nos apoyen. Todavía se va a requerir muchísimo apoyo. Igualmente en Canacintra hay centros de acopio en todo el país para que puedan ustedes entregar, si no un donativo en metálico, pues que sea en especie. Agradecemos de antemano que nos apoyen. Gracias. Y bueno, pues ya para terminar el programa, nada, el próximo miércoles 25 de noviembre, sorpresa, es nuestro primer aniversario, entonces estamos muy contentos, vamos a tener un programa especial, y el 2 de diciembre también es otro programa especial en donde hablaremos sobre el panorama completo y vamos a hablar con todas las voces posibles. Entonces no se pierdan esos dos programas buenísimos, y ya yo creo que 9 y 16 de diciembre serán los últimos dos programas del año para posteriormente pues pasar a las fiestas decembrinas. El año está a puntito de terminar, creo que nos quedan 6 fines de semana, así es que pilas todos y a chambearle duro. Pórtese bien, que esté muy bien, sea feliz y por favor use cubrebocas y protéjase. Gracias. Energías renovables. Petróleo y gas. Medio ambiente. Electricidad. Energía Tabasco. El inicio de una nueva era.